en oclusión habitual. Jóvenes, ¿me escuchan? Ah, ok. Ok, chicos. Es que la tecnología abruma. Bueno, continuemos entonces. Entonces tenemos el contacto de todas las piezas posteriores. Esto nos va a dar nuestra dimensión vertical en oclusión habitual. ¿Sí? Tenemos el contacto dentario. Nosotros vamos a evaluarlo en nuestros pacientes. Le decimos al paciente que cierre su boca. Nosotros vamos a introducir un espejo y vamos a cerciorarnos de que exista el contacto de todas las piezas. Y vamos a hacer una medición que es desde aquí hasta acá. Y esa va a ser la distancia de dimensión vertical de nuestro paciente en oclusión habitual. Ahora vamos a hablar de la dimensión vertical en reposo. Como no todo el tiempo estamos en máxima intercuspidización o estamos en oclusión habitual, sino que tenemos un gran periodo donde no hay contacto dental. Y lo podemos ver ahorita ustedes que están viendo esta clase, no están con los dientes o apretando los dientes unos contra otros, sino que hay un espacio de reposo, un espacio de descanso que hay entre ambas arcadas. Este espacio que hay aquí o esta distancia que ahora hay de aquí para acá es la dimensión vertical en reposo, que obviamente es mayor que la distancia que hay cuando tenemos oclusión habitual. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio donde no hay contacto dental. ¿Sí? Hay un reposo muscular, solo hay una posición postural y este espacio excedente, llamémosle así, es la diferencia entre el espacio de oclusión habitual y el reposo que tenemos. ¿Sí? No siempre tenemos contacto dentario, tenemos periodos donde no hay contacto dentario, eso es la dimensión vertical en reposo. Como por ejemplo cuando estamos durmiendo. No estamos durmiendo con los dientes cerrados. Si lo hacemos, eso ya es una situación patológica que más adelante vamos a charlar de eso, ¿verdad? Que es el bruxismo. Pero normalmente cuando estamos en reposo, no estamos contactando nuestros dientes. Entonces, ese espacio que hay, ese hecho de que tenemos no contacto dentario es la dimensión vertical en reposo. El estrés puede alterar esa posición, lo que les mencioné hace un rato. Estamos estresados y entonces lo que hacemos es que tenemos un contacto continuo en la noche, rechinamos los dientes. Entonces aquí no hay un reposo, sino que estamos únicamente, los músculos están tensos, están friccionando las piezas, entonces ahí tenemos problema, ¿verdad? Pero lo ideal es que siempre haya un espacio de reposo. Evidencias para la estabilidad de la dimensión vertical. Bueno, cuando, por ejemplo, en este caso, se perdieron las piezas anterosuperiores. No tenemos, este paciente no tiene piezas anterosuperiores, las perdió. ¿Qué va a pasar con los 4 anteroinferiores? Como les mencioné en un principio, siempre existe potencial de erupción de las piezas dentales. Las piezas van a intentar buscar un tope arriba, porque como hay una distancia que nos dan los músculos hasta donde pueden erupcionar las piezas hasta encontrar contacto oponente, pero como en este caso no hay contacto oponente, las piezas empiezan a erupcionar. Y lo normal es que erupcionen junto con su proceso alveolar. ¿Sí? Entonces, aumento o disminución en la altura dentaria. Si nosotros tenemos, como en este caso, disminución
En altura dentaria, por la ausencia de las piezas superiores, las piezas van a erupcionar. O sea, la dimensión vertical puede eh, generar este tipo de situación porque contacto posterior sí hay, más no el contacto de las piezas anteriores, entonces se erupcionan, ¿correcto? Pero no es que la dimensión vertical se vea alterada, porque la dimensión vertical no está dada por los dientes, recuerden. La dimensión vertical está dada por la distancia que nos dan los músculos masticatorios. ¿Cuáles son las formas que podemos nosotros determinar la dimensión vertical en oclusión habitual en pacientes con dientes? Bueno, como le mencioné, le decimos al paciente que ocluye y vamos a hacer una medición desde la espina nasal anterior hasta el borde del mentón con una regla de milímetros. Y aquí vamos a tener una distancia que es la dimensión vertical en oclusión habitual de este paciente. Por lo tanto, quien nos determina esta distancia que nos dan los músculos es este contacto de las piezas dentales. El paciente está con su boca cerrada, tenemos la distancia de dimensión vertical de nuestro paciente. Hacemos esta medición, la tenemos en milímetros y la registramos en su ficha. Si nosotros pudiéramos hacer una disección del paciente, pensaríamos que al momento de tener la oclusión habitual tendríamos dos puntos fijos, que sería medir desde el arco cigomático hasta el borde inferior del mentón, que prácticamente son las inserciones del músculo macetero. Medir esta distancia de aquí para esta parte de acá sería la distancia de oclusión habitual. ¿Sí? Tendríamos aquí entonces la dimensión vertical en oclusión habitual del paciente, pero como esto no lo podemos hacer, lo tomamos desde esta medida externa, espina nasal anterior a borde inferior del mentón, esta distancia de aquí va a ser nuestra dimensión vertical en oclusión habitual. ¿Sí? Dice el libro o el artículo que les mandé que siempre es importante considerar el punto de partida de todos los movimientos mandibulares. ¿Y cuál es el punto de partida de todos los movimientos mandibulares? La relación céntrica. ¿Sí? Si nosotros tenemos una oclusión habitual, una máxima intercuspidización en relación céntrica, vamos a tener una estabilidad. Si tenemos que reponer las piezas posteriores, tenemos que tomar en cuenta, como dije anteriormente, la relación céntrica. Nos faltan las piezas posteriores. ¿Qué dimensión vertical voy a utilizar para poder reponer todas las piezas y no alterar la altura que me dan los músculos? Si yo tengo los dientes anteriores, mi referencia va a ser este contacto de las piezas anteriores para poder yo colocar todas las piezas posteriores sin alterar este contacto anterior, ¿verdad? Cuando yo ponga mis piezas, como yo me guíe por las piezas anteriores, y con esto no estoy alterando la musculatura, esto va a generar estabilidad, va a ser tolerado por el paciente y no va a causar daños a la articulación. Por el contrario, si yo no hago esto, voy a alterar el sistema y todas las piezas posteriores van a empezar a sufrir porque yo las estoy dejando muy altas, el músculo va a estar estirado y el músculo va a querer llegar a su posición normal.
Y para poder llegar a su longitud normal, el músculo va a generar movimientos para destruir lo que les está generando que no lleguen a su altura normal. Por lo tanto, va a haber una situación que va a desencadenar en problemas oclusomusculares. Si yo altero la dimensión vertical, si yo aumento la altura de las piezas dentarias, voy en contra de la fisiología muscular. Cada paciente tiene una altura determinada para posicionar sus dientes y si yo aumento eso, voy a generar desgaste de las piezas posteriores porque los músculos van a estar alterados, van a estar tensos. ¿Cómo voy a determinar la dimensión vertical si no tengo piezas? Un paciente déntulo total. Me voy a servir de una situación que es muy importante analizar en el paciente y es la fonética. Silverman y Pound desarrollaron un sistema en el cual, analizando el sonido de ciertas palabras, ellos pueden determinar o podemos determinar las variaciones de los sonidos. Cuando varían esos sonidos es porque estamos alterando muchas veces la dimensión vertical. Entonces vamos a posicionar al paciente sentado en el sillón dental con la oclusión o con el mentón paralelo al piso. Hagamos de cuenta que este es un paciente déntulo y aquí lo que yo estoy probando son unas prótesis totales. ¿Sí? Entonces vamos a colocar las prótesis que vienen, las prótesis vienen los dientes colocados en unas bases con cera para que yo pueda mover las piezas. Entonces al paciente vamos a hacer que ocluya, ¿sí? Y vamos a trazar una línea en el borde, donde está el borde incisal superior, vamos a trazar una línea en la cara bucal inferior. Esa línea la vamos a llamar la línea de oclusión habitual o la línea de oclusión céntrica. ¿Por qué? Porque es la línea que lo único que nos está indicando es que hay contacto de las piezas. Entonces yo que estoy visualizando el contacto de todas las piezas, entonces voy a tener una línea de referencia. Luego le digo al paciente que diga yes o que diga 60, 61, 62. Y cuando esté mencionando el sonido de la S, voy a trazar otra línea. Si yo no escucho ese ceseo adecuadamente es porque estoy alterando algo y no están bien posicionados los dientes. Entonces tengo que regresar a mover los dientes en esta cera para poder estabilizarlos y posiblemente tenga una altura aumentada aquí que no permita que el sistema en general me permita hacer esa fonetización adecuadamente. Cuando yo trazo esa línea, si está funcionando correctamente ese sonido de la S, esa línea la vamos a llamar la línea del habla más cerrada. Entonces, al final voy a tener dos líneas. La línea de la oclusión y la línea del habla más cerrada. El espacio entre las dos líneas, ¿sí? Le vamos a llamar espacio del habla más cerrada. Y estas son nada más referencias que vamos a tener nosotros para cuando, por ejemplo, vean nuestras prótesis ya terminadas y yo quiera analizar si me lo dejaron tal y como yo lo dejé, estas líneas que están marcadas aquí, ese espacio del habla más cerrada que yo voy a medir en milímetros, yo lo voy a tener como referencia y al colocarlo en la boca del paciente, sus prótesis terminadas, yo voy a comprobar que lo dejaron tal y como yo lo había dicho. Por lo tanto, si yo altero, por ejemplo, este caso, si yo coloco una prótesis, una corona aquí, que está más alta, primero no va a haber contacto de todas las piezas posteriores, va a haber contacto en esa sola pieza. Se va a aumentar la distancia
de la dimensión vertical en oclusión habitual, porque aquí hay un punto alto. Ese punto alto va a generar dolor porque la musculatura va a darse cuenta que aquí hay algo que le está interfiriendo y no llega a su longitud normal, entonces va a empezar a desgastar y los músculos se van a sobreestimular, va a haber una parafunción. ¿Qué va a pasar? Va a haber dolor aquí, va a haber dolor aquí, esta pieza se va a empezar a desgastar, se va a empezar a aflojar, por lo tanto, nunca, pues cuando ustedes vean que alguien les mencione que hay que aumentar la dimensión vertical en el paciente porque necesitamos espacio, eso no está correcto porque ustedes saben que si aumentan la altura dental, van en contra de la fisiología establecida por la musculatura de ese paciente. Hay otros métodos a través de los cuales se puede aumentar la altura de las piezas, procedimientos quirúrgicos que van a hacer que tengamos más corona clínica, etcétera, para poder nosotros mejorar la estabilidad y la estética del paciente. Pero no es porque yo quiera aumentar la altura de las piezas posteriores, voy a aumentar la dimensión vertical. El hecho que les digan que un paciente, porque ya no tiene dientes, perdió la dimensión vertical, eso es falso. Ustedes saben que la dimensión vertical en sí está dada por la musculatura y no por las piezas dentales. ¿Ok? Ese es el tema del día de hoy. Les mandé ya con sus compañeros, les envié lo que es la guía y los documentos para que ustedes puedan complementar el conocimiento de la clase del día de hoy. Eh, necesitamos que lea mucho. Es importante, pues en esta situación de pandemia, nos vemos en la necesidad de dar las clases de este modo. Ustedes en tercero son muchos, entonces el día de hoy utilizamos esta vía para poder dar la clase. Es importante que pues comprendan esta situación. Los temas del primer parcial son los temas que estuvieron con el doctor Rafael Díaz en las dos clases anteriores, los documentos que él les dio y la clase del día de hoy, el documento que les estoy enviando el día de hoy. Entonces, eso es lo que es los temas para el primer parcial. La fecha al parecer ha variado. Nosotros estaremos en contacto con sus representantes para enviarles la fecha del examen. Es necesario que ustedes entren a la invitación o al código que se les envió de Google Classroom, ya que por esa vía va a ser el examen o los exámenes parciales. Si alguien tiene algún problema para ingresar a esa plataforma, le avisan a sus compañeros representantes para yo estar al tanto de qué está sucediendo y por qué no han podido ingresar a la plataforma Classroom. La guía que les envié hoy es para el día viernes. Hasta el momento no he tenido ningún problema con que ustedes hayan enviado las tareas. Algunos compañeros de ustedes no han podido enviar la tarea. Yo les he enviado un mensaje para que la manden. Y pues no me queda más que desearles éxitos. El próximo martes no tenemos actividad. Es jornada de vacunación. Espero que la mayoría pueda vacunarse. Y cualquier cosa estoy en contacto con ustedes. Ya no vamos a conectarnos más tarde a las 2 de la tarde, debido a las inconveniencias que hay con todos estos sistemas digitales y canales digitales. Así es que no vamos a tener ya que conectarnos el día de hoy a las 2 de la tarde. Espero que estén bien, que sus familias estén bien y cualquier cosa estamos siempre en contacto con todos. Cuídense mucho.